Pablo González pregunta, si Donald Trump decía que quería evitar otra guerra interminable, ¿cómo se explica que sus decisiones con Irán parecieran más gasolina que agua? Porque Trump no habla por él. Él posiblemente hubiera firmado ya el acuerdo con Irán hace 2 meses. El problema de Trump es que es una marioneta en estos momentos donde los hilos los marcan otra gente. Ya está. Y por lo tanto el interés de esta gente es mantener la guerra. Es como en Ucrania. Si fuera por Trump, la guerra de Ucrania se hubiera acabado. Pero hay gente que no le va a permitir, que no le permite que la guerra de Ucrania se termine. Y con Irán, pues pasa lo mismo. Sí, si hubiera, si escuchábamos al Trump antes de iniciarse toda esta historia, estaba diciendo que las negociaciones con Irán iban por buen camino. Y así era. Que también se utilizaron para ganar tiempo, para que llegaran los portaaviones y llegaran determinadas fuerzas norteamericanas a la zona, sí, también. Pero iban por buen camino. Estados Unidos no tiene ningún problema con Irán. Si se hubiera llegado al acuerdo del uranio enriquecido y de que no se hubiera Irán se hubiera comprometido más, que ya estaba comprometido por la fatua de Ali Khamenei, pero se hubiera comprometido más en firmar porque no iban a construir ninguna bomba nuclear, pues Estados Unidos ya tenía acuerdos sotoboche con Irán para el tema del petróleo y del gas, donde se saltaban las sanciones. Esta es la realidad. Por lo tanto, Estados Unidos tiene problemas con Irán. ¿Quién los tiene? Pues evidentemente los tiene Israel. Y luego hay élites norteamericanas que no es que tengan un problema con Irán, sino que Irán es una pieza de un tablero donde el enemigo es China. Está. Aparte de que esto también, y lo veremos, se va a utilizar para implementar toda una serie de medidas, de restricciones de muchas cosas, que como ocurrió en la pandemia, pues vendrán a para quedarse. Y con eso se van implementando pues todas estas agendas del gran reset, del reseteo, es decir, cuando se habla, ¿no? Que el petróleo, el dólar se va a hundir, va a haber un cambio, es que ya lo que se busca también. Y hay gente que tiene claro de que el dólar más tarde o más temprano va a caer y hay que hacer un reset también del organigrama financiero internacional. Y después, pues también, pues si ya no se puede volar, pues entonces volaremos menos. Ya están hablando otra vez de que el teletrabajo, pues volveremos otra vez y así ya quedará implementado aún más todavía el teletrabajo. Pues va la bicicleta. Y de paso, pues el renacer de la payasada woke. Porque todas las manifestaciones que ha habido en Estados Unidos, hombre, pues ya se han descubierto que de espontáneas tenían muy poco. ¿No? Resulta que hay ahí como 500 organizaciones donde casualmente aparecen los sospechosos habituales, que son los que organizan todas las mandangas, ¿no? En todos los países. Y con el amigo Bruce Springsteen pues sacando un himno. Bueno, pues ¿para qué? Pues para volver otra vez a poner la payasada woke en marcha. Y no volverán a hablar otra vez del cambio climático, de la ecología, de no sé qué, de no sé cuántos, todos estos rollos patateros, ¿eh? Y ahora pues no hay alimentos, pues mire usted, coma insectos y coma usted alimentos sintéticos, el amigo Bill Gates y todos estos rollos. Porque todo esto también se va a utilizar para implementar toda una serie de agendas. Que dirán que hay que hacerlo, porque entonces igual que cuando la pandemia la gente se los comió, porque nos vamos a morir por el virus y no sé cuántas historias más, pues ahora la gente se lo tragará, porque claro, la culpa es de Trump, que es muy malo. Porque se ha buscado al tonto útil, al tonto útil. ¿Por qué? Porque el señor Trump, un personaje, pues esperpéntico, estentorio, que provoca risa muchas veces, y entonces, mientras el sabio apunta a la luna, el tonto mira al dedo.
Y entonces los tontos miran a Trump. Y parece que esto todo lo ha montado Trump, porque Trump es un tío zumbao, estentorio, loco, que quiere invadir el mundo, que quiere convertirse en emperador. Bueno, posiblemente sí quiere ser emperador, si yo no lo voy a discutir. Pero eso no lo ha montado Trump. Y encima un señor que está pillado por lo que está pillado, ¿no? Por sus asquerosidades en la isla de este. Bueno, pues ya está. Pues este es el tema. Y entonces, pues nos van a colar pues, toda una serie de medidas que la gente se va a tragar, porque estamos en la guerra, el petróleo, Trump es muy malo, Trump es penoso, Trump es un sinvergüenza, bla, 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 bla. Pero cuando acabe, pues como pasó con la pandemia, cuando acaben, pues ahí se van a quedar. Y con eso ya vamos reseteando el mundo. Esta es la realidad, amén del gran Israel del amigo Netanyahu. Pues esta es la realidad de lo que se busca aquí. Y forrarse unos cuantos. Mientras tanto, en el pre, el durante y en el post-guerra, y bueno, pues si de paso pues, le pegan un palo a China, pues bueno, pues ya está, bien pegado. Esta es la realidad de la vida. No lo que diga el señor Trump o deje de decir el señor Trump. El señor Trump está más amortizado que yo. El señor Trump lo van a aguantar ahí, pues porque interesa que toda la gente esté mirando a Trump y le pegue las bofetadas a Trump. Cuando llegue noviembre, pues perderá, porque bueno, pues, supongo, no sé que haya un giro espectacular, pues perderá las elecciones del midterm, le darán un impeachment y lo echará, o si no, si les conviene, lo aguantarán ahí, porque ya le va bien este personaje ahí, pero si no, pues le harán un impeachment, lo echarán y hacer puñetas. Y estará el sello GD Vance. Y detrás de GD Vance, ¿quién viene? Por los señores de las tecnológicas de Wall Street o de Silicon Valley. Entre ellos el dueño de Palantir, que es un señor que cree en la venida del Mesías y en el anticristo y que hay que reconstruir el templo de Jerusalén. Pues esto es lo que hay. Pues ya está. Y no le demos más vueltas a la película. No le demos más vueltas a la película. Porque aquí lo que aparte de que haya lo que hay, también hay, ya se aprovechan todas estas circunstancias. Porque vivimos en un periodo que vamos de crisis en crisis. ¿Por qué hay crisis y crisis? Porque durante la crisis y crisis se cambian cosas. Este es el tema. Este es el tema. Y ya está. Pablo González, ¿hasta qué punto la política de Donald Trump hacia Irán buscaba seguridad real y no más bien reforzar su imagen interna a costa del riesgo de escalada? El señor Trump no buscaba nada en Irán porque no se le había perdido nada en Irán. El señor Trump va a Irán porque le han dicho que si no le van a salir las fotos de la lista este. Y seguramente tendría que dimitir hace ya 3 meses. Ya está. Este es el tema. No buscaba nada en Irán. No se le había perdido nada en Irán y él lo sabía perfectamente que no se le había perdido nada en Irán. Porque la prueba es la guerra de los 12 días, cuando Estados Unidos no entra. Agustín López, Sun Tzu en el arte de la guerra decía, no puedes perder si no tienes un objetivo. Trump no tiene objetivo. De la misma manera que no puedes perderte si no sabes a dónde vas. Un poco Bueno, lo que tú dices, claro, ¿no? no tiene ningún objetivo, pues ya está. Por lo tanto, por eso la guerra le va mal, porque no tiene ningún objetivo. Bueno, aparte que no han estudiado ni calibrado bien la capacidad iraní. Está, eso también. Sí, los servicios de información, o sí, se lo han dicho y se lo han pasado por el fuego, yo ahí ya no, yo ya esa información no la tengo. Pero es verdad que tampoco han calibrado bien la respuesta, la capacidad iraní de responder. Pregunta Wal Bowers, ¿en 2028 cuál será el duelo electoral? ¿Marco Rubio versus Michelle Obama? Yo creo que a quien preparan es a J.D. Vance. No sé. Y Michelle Obama creo que ha perdido pistonada. Creo que ha perdido pistonada. Pero bueno, no sé.
tampoco siempre Marco Rubio se postula para ser el candidato, pero creo que me parece que al vamos del Cortijo le gusta más J.D. Vance. Inés Armand, ¿crees que lo que está pasando afectará al impeachment y provocará unas elecciones del medio mandato? No, las elecciones de medio mandato son en noviembre. Esas están ya. Esto está marcado por la Constitución norteamericana. Por lo tanto, esas elecciones se van a hacer. Esté la situación como esté. Hombre, claro, si hay una crisis importante, pues igual puede. Pero vaya, las elecciones de midterm se han hecho incluso durante la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto sería muy difícil que pudiera acogerse a que el país está en guerra, porque le dirían, oiga, el país ha estado en guerra y se ha votado, incluso se ha votado en presidenciales, ¿no? Se han hecho presidenciales durante la guerra, tanto en la Primera Guerra Mundial con Wilson como en la Segunda con Roosevelt. Por lo tanto, si ha habido presidenciales y ha habido elecciones de midterm en 2 guerras mundiales, es muy difícil que pudiera acogerse Donald Trump al hecho de que estén en guerra. Si en noviembre todavía estamos en guerra, todavía continúa la guerra, ¿no? Pero eso lo marca la Constitución, por lo tanto en noviembre va a haber elecciones sí o sí. Porque todo lo que apuntan las encuestas ahora es que el Partido Demócrata la va a ganar. Repito, estamos en abril. Veremos de aquí a noviembre qué pasa. Pues si es verdad, pongámonos que gana la guerra, pues posiblemente entonces los americanos ya sabemos que cambian rápidamente. Si alguien ha ganado la guerra, pues entonces le dan la vuelta al calcetín. Pero todo lo que apunta ahora las encuestas es que va a perder las elecciones de midterm. Si pierde las elecciones de midterm, perderá la mayoría en el Congreso y en el Senado, por lo tanto tendrá primero, el impeachment se lo podrán hacer, porque incluso hay republicanos que lo votarían, el impeachment, y 2, aunque no se lo hagan, tiene una legislatura, los 2 años que le queda, bastante complicada, porque las cámaras no le iban a aprobar nada. Entonces, podría presentar la dimisión, eso sí, o ahí no, pero claro, no sé si en Estados Unidos provocar la dimisión te provoca, no necesariamente provoca la convocatoria de elecciones en Estados Unidos, pues poner al vicepresidente y vas tirando. Pero, bueno, veremos de aquí a noviembre, porque repito, esas elecciones se van a hacer sí o sí. Agustín López, gracias por los 5 euros de donación. Urde que todo responde a un ardiz destinado a propiciar el soñado éxodo hebreo de Israel hacia Ucrania, ya desocupada, previendo la reacción iraní. Hombre, donde se están marchando a Chipre y parece que van a ir a la Patagonia Argentina, ¿no? Que Milei les ha cedido no sé cuánto territorio. Bueno, yo creo que el objetivo de Israel no es que los israelíes vuelvan a una nueva diáspora, sino precisamente la consecución del gran Israel, que ya lo están consiguiendo. Por lo tanto, creo que no va en ese yo creo que Israel o Netanyahu, que no me gusta simplemente simplificar con que el que esté mandando, porque los hilos son muy largos, pero Israel arrastraba a Estados Unidos a la guerra porque necesitaba la derrota o la disminución de Irán, y que eso Israel no tiene capacidad por sí sola para hacerlo y necesitaba a Estados Unidos. Pero el objetivo de Israel no es irse a Ucrania. El de Israel es lograr el gran Israel. Por lo tanto, no estamos en una escena. Bueno, se podría producir, evidentemente, si se produjera una invasión de Israel, pero si no, no estamos en el escenario de ver una nueva diáspora del pueblo judío de Palestina. No creo que vayan por ahí los tiros. Mitcoes, eliminar asesinato magnicida contrario a la legislación internacional y la ONU sin hacer nada porque tienen veto. Se supone que los vetantes deberían dar ejemplo, no aprovecharse de la situación.
Yo es que creo que la gente también sueña un poco en Tindailandia, se sigue creyendo en los derechos, el derechos humanos, derechos internacionales, la ONU y todas estas cosas. Por eso ni sirve ni vale absolutamente para nada. Paloma Usabel, si Israel se ve acorralado, ¿adoptaría la doctrina Sansón? Pues es una posibilidad. Es una posibilidad. Lo veo difícil, pero es una posibilidad. Melides, en lo único que le creo a Trump es en lo que dice de que no van por el uranio. Esa es la excusa, igual que lo fue el narcotráfico para entrar a Venezuela. Pues yo creo que a diferencia de Venezuela, que sí que tenían claro que querían el petróleo, aparte del tema del pago de petróleo yuanes de Venezuela y de echar a China de ahí, yo creo que en Irán no tenían. Yo creo que el tema del petróleo y del gas lo han sacado ahora porque alguna cosa tiene que sacar. Porque, repito, ya tenían acuerdos con el tema del petróleo y del gas con Irán. Yo creo que es un tema que tiene que sacar pues para justificar algo la operación militar de cara a su público. Pero, repito, ha ido porque está pillado, por lo que está pillado. Él y otros, no solamente él. Y que la gente no piense si entran los demócratas esto lo van a cambiar, porque también los demócratas, como se ha visto, algunos de ellos están pillados en la lista o si no en otras listas, porque hay muchos. Y seguiremos con la misma película. José Díaz, ¿podríamos decir que Irán es un país control entre el imperio chino y el imperio estadounidense? Bueno, Irán, digamos que tiene mejores relaciones con China y con Estados Unidos. Y era un paso importante de la ruta de la seda china, de sacar por muchos productos por esa zona. Y es verdad que Irán era uno de los principales países de los que China sacaba petróleo y gas. Verdad que últimamente pues ha ido diversificando las opciones con el tema, por ejemplo, del petróleo y del gas ruso, también de petróleo de Kazajistán, pero es cierto que, bueno, digamos que con Irán pues tenía buenas relaciones y compraba mucho petróleo y mucho gas iraní. Pues es evidente que si esa, digamos, que la pieza iraní la pierde, pues hombre, es una pérdida, no que vaya a ser una pérdida irremediable que le vaya a ocasionar a China un golpe tremendo en su economía, pero es cierto que, claro, es una pieza, digamos, que estaba dentro de ese ámbito, digamos, de influencia china que China pierde. Si se produjera la derrota iraní, digo, hablando en condicionales. Coyote Kurgan. Buenas, compañeros, llegué tarde. ¿Pensáis que el delirio de Trump es espontáneo o es algo calculado? ¿Es Trump el Gorbachev americano vendiendo sus posiciones en Oriente Medio? No, yo creo que ni tiene lo que Trump, repito, se ha visto pillado en lo que se ha visto pillado. Y ya está. Es decir, hombre, pues veremos cómo van respondiendo las monarquías del Golfo también, si esto se va alargando mucho más. Aunque es verdad que le han dicho que hay que seguir la guerra, ¿no? Que hay notificaciones de que dicen que las bases se vayan, todo eso es falso, eso son fake news. Lo que le han dicho es que continúe la guerra y demás. Bueno, el tema es que yo creo que está pillado por lo que está pillado. Sí, entonces, bueno, creo que, a ver, perder no va a perder porque finalmente las monarquías pues dependen de él. Por lo tanto, digo, depende de Estados Unidos, no digo que esté Trump o deje de estar Trump. Sí, por lo tanto, tampoco es que las pérdidas las vaya a tener grandes pérdidas. Nicolás Bernardi. Hola, José. ¿Por qué cree que los países atacados por Estados Unidos no lo golpean en su territorio?
Bueno, no sé si tienen misiles que llegan allí. No lo sé. Es evidente que los países normalmente están muy lejos de Estados Unidos. Entonces, creo que no sé si tienen misiles que llegan a Estados Unidos. No sé. A ver, Venezuela sí, pero claro, Venezuela como estaba todo como estaba, pues de verdad Venezuela sí que podía atacar a Estados Unidos. Pero otros países no sé si tienen tecnología militar que llegue a territorio estadounidense. Yo mismo, ese. Pregunta, ¿volverá a unirse a la Unión Europea Gran Bretaña? Bueno, hay indicios de que quieren volver a convocar otro referéndum. Bueno, se verá, no sé. Tampoco lo mejor que le puede pasar a la UE es como la OTAN, disolverse. Se verá. Pedro CM. Trump lleva un dispositivo de asistencia ventricular, lleva unos bultos sospechosos cuando hace el discurso de ayer. No sé si tiene algún No problema. sé. De todas maneras, estará bien cuidado. Tendrá todos los medios a su alcance Sí, y muchos más. si lo tiene, pues no lo sé. Yo tampoco me fijé. Pero bueno, como tú dices, si tiene algún problema, estará mejor atendido que tú y que yo. Bastante mejor. Bueno, pues damos por finalizado aquí el programa de esta semana en Espacio Villarroya y nos vamos a hablar del no mercado del Real Madrid, porque todos los nombres que salen me parece que no va a venir ninguno, y de las novedades del Bayern de Múnich, a ver qué jugadores llegan a las cuartos de final de la Champions para jugar contra el Real Madrid. Un abrazo a todos. Nos vemos ahora en el Mister. Adiós. Ahora, bueno.